Suben los casos de COVID. Ayer decíamos que el propio subsecretario de Salud, alertó que había un aumento en los casos de COVID en 6 estados. Eran estados o son estados turísticos. Alza con incremento en los casos Campeche, Sinaloa y Veracruz, que se agregaban a los que ya habíamos dicho, Yucatán y Quintana Roo. Pero están reportando que también aquí en el Distrito Federal, la Ciudad de México está presentando un incremento del 10% en casos positivos de COVID. Las hospitalizaciones en la capital tienen estabilidad, dicen ellos lo que eso signifique, pero los casos positivos de COVID aquí en la Ciudad de México han tenido un aumento del 10%. La Secretaría de Salud está pidiendo que se cuiden, porque aquí en la Ciudad de México hay un ligero repunte de contagios y hospitalizaciones por coronavirus. Sin embargo, ellos dicen que la pandemia se ha mantenido estable. Un incremento ligero, 9 más que hace una semana, lo que indica un repunte. Por otra parte, también vemos un ligero repunte en los casos, no necesariamente un rebrote o una tercera ola. Lo único que significa es que una tendencia muy favorable que teníamos se ha quedado estable y en estos últimos días hay un incremento. Es tan difícil el lenguaje que ocupan porque es un repunte sin rebrote, con una tendencia a la estabilidad, y entonces yo lo único que entiendo es que subieron los casos, que desde que volvió el semáforo verde en la última semana aumentaron los casos, lo que por otro lado era de esperarse. Pero están pidiendo que se cuiden a las personas, que no piensen que todo esto ya terminó y que sigan usando el cubrebocas, que mantengan la sana distancia, la higiene, todas las medidas que nos han dicho que pueden ayudarnos. Eso es lo que entendemos, o lo que sacamos a resumen de todo eso. Andrés Manuel López Obrador recibió la segunda dosis en el Palacio Nacional, pero le sacaron mole. Sí. ¿Por qué le sacaron mole? ¿Quién sabe? Porque a mí en ninguna de las dos me salió ni la más pequeña muestra de sangre. Y hay personas que conozco tampoco. Que sí lo mantuvieron en observación. Al final de la conferencia fue vacunado. No hay reacciones, todo salió bien, salvo eso, una mancha de sangre que quedó en la camisa. Sí. Muy llamativa. Pobre de la enfermera que le tuvo que dar. Sí, no fue poquito, ¿eh? No, fue una mancha grande y yo nunca había visto en ningún vacunado que le saliera así tanta sangre. Es mínimo. No, ni siquiera gotitas había visto. Y pequeñitas las gotitas, así como del... Sí. Bueno, pues lo tuvieron que vacunar ayer, va la segunda dosis. El problema del virus no es solo las enfermedades, las hospitalizaciones, los muertos, sino que dicen que el 26% de los hogares, 3 de cada 10, aquí en el país, en 3 hogares de cada 10 aquí en el país, hubo por lo menos una persona con síntomas. Lo que significó un gasto entre 1,000 y 10,000 pesos. Medicamento, oxígeno, dejar de trabajar. Son gastos, según una encuesta del bienestar de los hogares mexicanos. Esta encuesta que se realizó para entender qué estaba pasando, además,
Dice, los gastos realmente muy importantes empobrecieron a la situación de las familias. Ya estaban sin trabajo, ya estábamos detenidos en la economía y encima hubo que sacar dinero para gastos médicos. Entonces están explicando los que hacen estudios de la sociedad el daño económico que sufrimos, aparte del mental, aparte del físico. La recuperación que esperamos va a tardar, dicen los economistas, porque los daños económicos que sufrimos durante esta pandemia, están diciendo, hizo que la pobreza subiera en la población. Nos volvimos pobres los que tenían clase media a la pobreza y los que eran pobres a la pobreza miserable. Otro de los daños que deja el COVID. Es que nada más ponte a pensar que lo que dura un tanque de oxígeno y que hubo personas que tuvieron necesidad de estar en su casa con el tanque de oxígeno por 2 meses. En principio ya sabes toda la crisis que hubo con todo eso, y a pesar de que en algunos sitios conseguían muy buenos precios por el tanque o el llenado gratis, pues en otros se los cobraban y había filas. Ahora le llaman no pobreza, le llaman inseguridad alimentaria. ¿Qué? Son ¿Esos hogares eufemismos? que viven en la inseguridad alimentaria. Los hogares que viven en esa inseguridad alimentaria han aumentado, según estos datos, por la falta de empleo, la falta de ingresos y el que las familias hayan tenido que desembolsar algún dinerito por cuestiones médicas. Lo que haya sido, consultas, medicamentos, lo que usted diga o mande. Pero es otro de los problemas de rebote que nos tocan. Patricio Estrella, la pobreza por el COVID lo vivimos y supimos desde el año pasado y hoy apenas es noticia para el señor Manelik. Pues apenas está registrando los números. Pues sí, cuando empezó no podíamos saber cómo iba a terminar, cómo iba a llegar al primer año. Estamos registrando los daños por el COVID y el problema es ese. Ahora que se habla tanto de la clase media, está desapareciendo la clase media. Ahora hay o pobres o ricos. Teresa Cruz Sánchez, 75 años, en San Felipe de Jesús. Adelita dice que nunca había visto que alguien sangrara con la vacuna. Al recibir la segunda dosis, me salió sangre y me dolió mucho, solo que me aguanté como las machas. Es que ahí no ha de tener buena mano el que inyecta. No, es que es casi imperceptible si es bien aplicado. Sí, es muy difícil que sangre. Sí. Sí, y yo la verdad no he visto a nadie. Bueno, hasta ayer. Pobre enfermera.